¿Qué tal? Mi nombre es Bruno Santillán, miembro del equipo de Quinto Piso y estamos con la artista plástica Maru Bautista. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Bruno. Vaya, estamos muy interesados en la obra y sobre todo en qué nos puedes contar al respecto, pero antes de ir de fondo a eso, me gustaría saber dónde nace Maru Bautista. Sabemos que eres regiomontana, pero ¿cómo influye todo ese contexto en pues, prácticamente lo que estamos viendo aquí en tu taller? Bueno, yo nazco aquí en Monterrey, Nuevo León, pero realmente a los 12 años es cuando tengo contacto directo con lo que es la pintura. Claro que desde muy chica siempre me gustaba mucho el dibujo. En la escuela siempre me había seleccionada para hacer todos los dibujos de los mapamundi. Entonces, cuando ya entro formalmente a clases a los 12 años, es donde me doy cuenta que realmente lo que me apasionaba, ¿verdad? Después, por ciertas circunstancias de la vida, bueno, decido estudiar otra carrera, pero sigo en contacto con el arte, siempre pintando. Ok, ¿cuál fue ese primer acercamiento con el arte? Porque hay muchas personas que ya sea, no necesariamente fueron músicos, pero sus papás les ponían música, era muy común poner discos, pero cada artista tiene como un primer acercamiento que considera como que algo especial, no necesariamente ya tomándolo como una profesión, sino como esta es la primera vez que yo experimenté algo. Mi abuelo paterno, que no tuve la dicha de conocer, él era poeta y pintor. Pienso yo que probablemente de ahí venía esa inquietud mía, ¿no? Y viendo sus obras y viendo sus poesías que son inéditas. Y mi papá también tenía la habilidad de dibujar. Cuando teníamos trabajos que hacer en la escuela, y siempre, entre los dos hacíamos siempre los dibujos de nosotros o de mis otros hermanos. Además de su abuelo, ¿hubo alguien más que influyera mucho, ya sea a corto o a largo plazo, en ese acercamiento hacia el arte? ¿O fue más como una inquietud individual? Yo creo que fue individual. Yo creo que era algo ya interno, ¿vale? Ok. ¿En qué momento usted deja de ver el arte como un hobby y más como algo profesional? Como me gustaría dedicarme a esto. Fue después de un viaje que tuve a Japón, donde me empiezo a adentrar en esto, ¿verdad? Ya más consciente, vaya, y es donde decido ya realmente dedicarme a la pintura, vaya. Okay. ¿A qué edad más o menos fue? Fue como a los, yo creo, 22 años. Okay. ¿Y durante todo ese tiempo siempre quiso dedicarse al arte o hubo algo ahí de internet? Bueno, pues por las circunstancias, vaya, de que tuve familia y bueno, también me dediqué un tiempo a la carrera, que estudié la carrera de odontología. Sí hubo momentos que hubo pausa, pero yo me daba mis tiempos para pintar. Okay. Fue realmente ya cuando después de que mis hijos ya están más grandecitos y vuelvo a entrar de lleno a la pintura. Yo creo que hace como unos 12 años aproximadamente que abro mi taller para dar clases a niños y a pintar yo, que es donde ya empiezo a producir más obra y empiezo a las exposiciones también. O sea que el arte entonces no fue como su primer decisión. No, yo quería inicialmente hacer mi carrera de artes plásticas, pero yo me quería ir a México, a la Academia de San Carlos. Pero era muy complicado por la cuestión económica, entonces decido tomar otra carrera porque pues, como decían, tienes que estudiar algo, vaya. Entonces estudié una carrera que también igual me gusta porque es muy creativa, la odontología, pero después, bueno, como dicen, ¿verdad? Tarde o temprano, ¿no? Te vas de lado que realmente te causa más placer o más paz, más tranquilidad, vaya, como la pintura para mí. Regresando un poquito con lo del acercamiento, usted pintaba, usted dibujaba por su propia cuenta, pero hubo alguien o hubo algún suceso en particular que hiciera o que provocara un gusto mayor
por la pintura? Sí, sí, sí. Fue cuando yo estaba estudiando mi carrera de odontología. Obviamente, como es una carrera muy cara, pues yo tenía que trabajar para poder costear mis gastos, ¿verdad? De los instrumentos y todo. Yo estuve tomando unas clases de Kung Fu, de artes marciales, porque pues era muy cansado todo lo que hacía, entonces yo necesitaba hacer ejercicio. En ese entonces conozco a una persona, que es mi esposo, Israel, que él veía todas las pinturas que había hecho anteriormente, durante pues, mi juventud, desde mi niñez, y me decía que porque ya no estaba estudiando, ¿verdad? O porque ya no continuaba. Y yo le decía que porque no tenía tiempo, porque tenía que hacer mi carrera, estaba trabajando, y entonces él empezó a decirme, bueno, ¿y para qué estás? Mejor en vez de estar en Kung Fu, pinta, ¿verdad? Estudia pintura. Y le dije, es que es otro gasto. Dice, bueno, deja el Kung Fu y pinta, ¿verdad? Entonces yo le decía, no, porque pues, yo necesito hacer ejercicio, y porque aparte, pues, va a protegerte, vaya. Entonces él, recuerdo que me decía, bueno, y si yo te saco ahorita un arma, ¿cómo vas a defenderte con Kung Fu? Entonces fue donde me cuestioné y dije, bueno, es cierto, ¿no? Si lo que tú quieres es hacer ejercicio, pues vamos a hacer ejercicio los fines de semana, pero vuelve a la pintura. Entonces fue cuando yo sentí que había alguien que realmente sí apreciaba, o no sé, a veces como que sientes padre que alguien te motive, ¿no? O sea, siento que fue de ahí donde empezó esa motivación, donde empecé a darme cuenta que realmente sí lo que pintaba pues era agradable para otras personas, ¿no? Y entonces hago el cambio, entro a una academia, que fue cuando realmente entré a una academia de artes plásticas, pero ya más formal, ¿verdad? No como las clases que tomaba de niña, ¿no? Y en ese taller pues había, vaya, desde grabado, escultura, pintura, en diferentes técnicas. Y ahí fue, de ahí en adelante fue donde ya no, a pesar de que tenía mi consultorio, yo igual siempre estaba constantemente pintando, ¿no? Ok, entonces manejaba las dos cosas. Manejaba las dos cosas. A veces la gente piensa, bueno, entonces era hobby. No, o sea, siento que la pintura para mí era realmente yo como ser humano. O sea, la pintura era el reflejo de lo que yo llevaba dentro de mí. Usted entró a la Academia de Artes Plásticas en Monterrey, en 1988. ¿Cómo fue todo ese proceso previo a entrar, cuando apenas iba a aplicar? ¿Se lo comentó a alguien, a algún familiar? ¿Cuál fue su respuesta, amigos? Pues a mi papá, que a él siempre le gustó mucho el arte, por lo que le digo de mi abuelo. El problema era la cuestión económica. Okay. Todas estas clases tienen su costo, vaya, el material también. Entonces yo lo que hice, bueno, como yo trabajaba con el doctor, lo que yo hacía, en vez de comprar bastidores para pintar, yo compraba papel cartoncillo. Entonces compraba las pinturas de óleo pues, más económicas en ese entonces. Y todas las pinturas que tengo antiguas, o sea, las tengo en papel cartoncillo, eran óleos en papel cartoncillo. Porque o compraba las pinturas, o compraba el bastidor, o pagaba la clase. Entonces, y como lo que yo quería era aprender, entonces dije, no, yo lo que quiero es aprender, voy a pintar, aunque sea en paredes o lo que sea. ¿Y cuáles eran las expectativas en aquel entonces, previo a entrar, y una vez que entra, ¿qué sintió? O sea, ¿qué se siente recibir usted ha sido admitido a esta academia? No. Yo siempre me visualizaba como una artista viajando por Europa cuando era muy chica, ¿no? Sí. Y todavía Sí, ¿por qué no? Sí, pero cuando entré a esa academia me di cuenta realmente que había muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces sentí que que sabía muy poco, ¿no? Tenía que practicar realmente. Yo creo que, como en todas las cosas, la práctica es lo que realmente te hace perfeccionarte en algo, ¿no? Y más en mi forma soy una persona muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas muy detalladas, entonces me gusta mucho, por ejemplo, el realismo, todo eso. Entonces, pues más todavía sentía yo como que tenía siempre que estarme esforzando. ¿Sintió alguna especie de conflicto al momento de pasar
de hacer esta transición de el arte como, o sea, por placer, por gusto, no que al momento de que aparece la teoría no suceda, pero que ahora tiene como que ciertas barreras o ciertos límites, un proceso que debe de seguir para crear, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Sí, yo creo que es parte de la vida, o sea, probablemente antes por la edad, por la juventud, sientes que todo lo tienes y en cualquier momento lo tomas, vaya. Pasa el tiempo como los vinos que se van añejando, yo creo. Y ahora que estoy más dedicada a esto, siento que la vida pues, es más corta que cuando estaba joven. Entonces quisiera, digo, que el día tuviera no 24 horas, ¿verdad? O sea, tuviera más horas para poder pintar más y crear. Yo creo que es parte de la madurez. Entonces, ¿podría contarnos un poquito más sobre su experiencia dentro de la Academia de Artes? ¿Hubo algún, me comenta que se pasaba de Sí. un área a otra, hubo algún maestro también que influyera mucho en usted? Sí. El maestro David González, que bueno, en ese entonces era el director de esta academia, el maestro Efraín Rocha, el maestro José Guerrero, grandes pintores. Y también conocí al maestro Armando Galaviz, que en ese entonces era pues, muy joven, el maestro acaba de terminar su carrera de artes plásticas, él daba el taller de escultura. Sí, me pasaba de diferentes salones, era un jardín en el centro, recuerdo esas casas antiguas, está por la Purísima, y en el centro estaba la fuente y alrededor estaban pues, los cuartos, y cada cuarto era un taller diferente, uno de grabado, uno de pintura al óleo, otro al pastel, de acrílico, había escultura, dibujo de figura humana con modelos. Entonces yo era muy feliz. O sea, llegó a pintar con modelo ahí todo. Sí, de hecho tengo ahí mis borradores todavía, borrados en papel. Recuerdo que en el centro del salón se colocaba la modelo, o la chica o el chico, y alrededor todos con el caballete, y nos daban 10 minutos para hacer una postura, una posición, ¿verdad? Y la persona obviamente se tenía que mover porque pues era cansado, sí. ¿No? A veces era parada, a veces acostada, entonces era rápida, en 10 minutos teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces sí, pues era también aparte divertido, ¿no? Pero era un muy buen ejercicio porque es muy diferente a estar copiando de una imagen a verlo físicamente, ¿no? Más cuando llega a moverse o más cuando tienes el tiempo corto, ¿no? Sí, sobre todo con la presión. Y aparte que pues, la figura humana sí es compleja realmente, no es lo mismo pintar un paisaje o un árbol, porque pues igual la rama te puede salir chueca, nadie se va a dar cuenta. Cuando haces la figura humana, pues se va a notar así realmente. O sea, si un brazo lo haces más grande que el otro, entonces ahí sí tienes que... Sí, se tiene que tomar en cuenta mucho toda esta cuestión de proporciones. Exactamente, proporciones, todo eso. Ahorita que menciona al maestro Rocha, ¿cómo se da esta relación en la que luego usted llega a ir a su taller? ¿O comienza a tener un taller con el maestro? Ok. Lo que sucede es que estaba en la Escuela de Artes Plásticas, pero en la academia, pero se me complicaban mucho los horarios porque yo trabajaba y luego tenía que ir rápido a la universidad, a la facultad de odontología, luego me iba al taller, entonces ya se estaba complicando entre semana los cursos, y fue cuando con el maestro Efraín Rocha me propone, o sea el maestro que me daba dentro de esa academia, me dice: yo doy talleres en la colonia Roma, en mi casa, era en una cochera, los domingos. Entonces yo me iba los domingos a su taller desde las 9 de la mañana, desde donde yo vivía, o sea me iba en camión hasta su taller todos los domingos en la mañana. Igual con todo el material, con así todo como... el material, y también con mi novio en ese entonces. él siempre estaba presente en mis clases, porque como él había estudiado en Alemania, su maestría, antes de que yo lo conociera, entonces él venía con mucha influencia artística, vaya. Entonces le encantaba la pintura, más no pintaba nada bien. Él siempre iba a mis clases, ¿no? Entonces todos los domingos allá iba y allá me lo encontraba él, y ahí estaba sentado, ¿verdad? Haciendo sus críticas como siempre. Y sí fue un tiempo que estuve ahí con el maestro Efraín Rocha pintando. Llega un momento en el que digo, ya no necesito, o sea, yo ya necesito ahora hacer mi estilo, todo, ¿no? Entonces ya creo que ya he tenido suficientes aportaciones de diferentes maestros. Entonces yo pienso, bueno, y fue cuando se atraviesa lo del viaje a
Japón y ya me concentro en mi carrera. Fui 2 ocasiones a Japón, la primera me fui como dentista, la segunda ya me fui como esposa y fue cuando ya empiezo yo a pintar, a dedicarme de lleno a la pintura en ese entonces. ¿Durante qué años viaja usted a Japón y a qué se debe el viaje, por lo menos en las 2 ocasiones? Yo, cuando estaba estudiando en la Escuela de Artes Plásticas, en la Academia de Artes Plásticas, yo estaba haciendo mi carrera, o sea, a la par, y estaba haciendo mi carrera de odontología. Entonces me voy a hacer una como especialidad a Japón, en el área de odontología, a la ciudad de Osaka. Me voy en el año del 91. Estoy 1 año y medio porque estoy como estudiante de investigación y en ese entonces mi novio, bueno, también pues me va y me alcanza, pero él va a estudiar su área de ciencias forestales a otra ciudad de Japón. Yo estaba haciendo mis estudios y él decide quedarse a hacer su doctorado. Yo no, o sea, me quedé nada más 1 año y medio, creo que fue suficiente en Japón 1 año y medio. Una cultura, digo, muy interesante todo, la verdad, pero la mentalidad o la forma de pensar de los japoneses, pues bueno, en ese entonces y con mi edad, pues dije, no, yo me regreso. Regreso a Monterrey, suceden ciertas cuestiones familiares, de verdad, mi mamá está enferma de cáncer, entonces cambian mis planes de poner en mi consultorio, me dedico a cuidar a mi mamá. Entonces, en los tiempos libres donde mis hermanas cuidaban a mamá, pues yo me ponía a pintar, yo me iba a pintar. Unos compañeros que conocí en artes plásticas, el maestro José Guerrero junto con su compañera Yolanda Marroquín, que también es pintora, tenían un taller en el barrio antiguo y ellos me invitaron durante ese tiempo que mi mamá estuvo enferma. En momentos que yo tenía tiempo me iba con ellos a su taller y entonces yo estaba pintando la obra que después, en el año 94, hago mi primera exposición individual. Ahí expongo la obra que le llamé Dicotomías. Era una mezcla de pinturas mexicanas y otra parte japonesa. Vale. En ese entonces, pues Israel, mi novio, estaba estudiando todavía allá en Japón. Decide entonces, cambiamos todos los planes, en vez de de poner mi consultorio, él regresa, tengo mi exposición individual, nos casamos a la semana y entonces me regreso a Japón, pero ya como esposa, otros 2, 3 años más. Y en esos 3 años que estoy en Japón, me dedico de lleno ya a pintar. Esa obra es la que después traje aquí, pero todavía no se ha expuesto. Okay. Me traje toda esa obra. Llego aquí a Monterrey. Tenemos hijos, pongo mi consultorio y en algunos momentos me ponía a pintar. Vaya. Después los niños van creciendo, nos movemos a Linares, Nuevo León, porque allá trabaja mi esposo. Y cierro mi consultorio. Después los niños van creciendo, regresamos de nuevo a Monterrey y es donde se me presenta tomar una decisión, vaya, entre si poner el consultorio o poner un taller. Y ahí es donde aprovecho, ¿verdad? Ahí ya no voy a tomar mi consultorio, digo, me gustaba mi carrera mucho, claro, pero yo necesitaba más tranquilidad y paz, que era lo que me ha dado la pintura. Y regreso a Monterrey y entonces pongo mi taller de arte. Bueno, y en cuanto a la influencia que tuvo Japón en mi obra, pues sí fue mucho, yo creo, vaya, como soy muy perfeccionista y en Japón también son muy detallistas con muchas cosas, especialmente por ejemplo los jardines, las construcciones, entonces como que me sentí en mi estado normal, vaya, o sea, me sentí muy, muy cómoda, los colores, todo, no sé, como que me transmite mucha paz, yo siento que sí marcaron en cierta forma algo en mi estilo, vaya. ¿Y hablamos de obra pasada o en la actualidad todavía permanece eso? No, yo creo que como todo, ¿no? Te deja algo, ¿no? Yo creo que lo sigo proyectando en mis obras, de alguna manera. Ok. Me comentó hace unos momentos que regresó a Monterrey y una vez que regresa a Monterrey tiene hijos con su esposo. ¿Qué influencia le ha traído eso a su obra en particular? La segunda ocasión que ya regresamos los dos, instaló mi consultorio
le dedico poco tiempo realmente a la pintura porque pues están los niños chicos, ¿verdad? Y ni en ningún momento tuve tiempo para poderme poner a pintar. Pero sí trabajaba mucho con ellos en el arte, o sea, desde muy chiquitos ahí yo los ponía a pintar, ¿no? Y ahí yo ya por lo menos canalizaba todo lo que yo quería hacer. Ellos empezaban a pintar desde muy chiquitos, crecen, después nos regresamos a Monterrey por cuestiones de trabajo de mi esposo. Entonces se me presenta la situación de bueno, ¿ahora qué? Ya los niños están más grandes, ya estoy en Monterrey, ¿verdad? Abro el consultorio o pongo mi taller de pintura. Y es cuando mis hijos de alguna manera sí influyen, porque la opinión de ellos era: pon tu taller de pintura, mamá. Y bueno, entonces es cuando decido abrir mi taller y empiezo a dar clases a niños, porque pues me encantan los niños. Creo que sí, ellos influenciaron mucho también, así como en un principio fue el papá de ellos, ¿verdad? Que sí me motivaron a esto. Bueno, creo que después ellos fueron los segundos, vaya, que también me motivaron a ¿Qué podría decirnos respecto a su proceso creativo? O como creadora, ¿qué es lo que la llama a usted a agarrar el pincel y empezar una obra? Bueno, como te explicaba, la pintura para mí es, bueno, es una forma de expresión, ¿vale? Eso, siento que para mí esto es como un estilo ya de vida, ¿vale? Todos los días tengo que estar con el pincel. He madurado en muchas cosas, yo creo que como todas las personas. Me gusta mucho a mí lo que es el realismo, el hiperrealismo, el figurativo, bueno, hasta me gusta el impresionismo, todo, el expresionismo. Creo que tengo una mezcla más o menos de todo, pero sí me inclino mucho para lo que es el figurativo, ¿vale? O la figura humana. Entonces, durante un tiempo, usted deja de dedicarse al arte, bueno, mejor dicho, pasa a un segundo plano. ¿Cómo nace entonces Arterapia? ¿Nace por sus hijos específicamente o usted lo descubre como afecto hacia los niños y a enseñar, a ser maestra, pues? ¿Cómo aparece? Lo de maestra pues surgió realmente después, vaya, nunca lo planeé. Pensando en todo el esfuerzo de mi carrera, todo lo que tuve que trabajar y bueno, vaya. Y también la cuestión económica, entonces yo decía, bueno, pues que también me gusta mi carrera, pero entonces mis compañeras, que son dentistas ahorita y que nunca han hecho ninguna pausa en su carrera, en su trabajo, me dicen, ¿sabes qué, Maru? Yo te recomiendo que pongas tu taller de arte, ¿verdad? Porque tú sabes que la carrera, pues sí, es aprensiva, vaya, o sea, porque es de mucha perfección, de mucho cuidado y responsabilidad. Y pues sí, yo la había trabajado varios años y dice, y ahorita pues con tus hijos, ¿verdad? Yo creo que estarías más de gusto. Entonces yo estaba en esa disyuntiva, pero después veía yo a mis hijos y yo dije, bueno, sí es cierto, yo necesito más tranquilidad y necesito hacer algo que me haga sentir más plena, que era lo que es realmente la pintura. Y bueno, veo también que tiene aquí varias esculturas, son muy pocas a comparación de todos los cuadros con los que estamos rodeados. Entonces es algo reciente, es algo que por lo que se acaba de interesar. ¿Cómo? Aproximadamente hace 2 años. Bueno, pues es muy complicado manejar tantas técnicas, ¿verdad? Es decir, pintura, escultura, grabado. A mí me gustan todas, pero pues dije, bueno, ya tendré mi tiempo, ¿vale? Entonces ahora que ya mis hijos están grandes y todo, y que bueno, tengo el taller que les doy clases a niños, y aparte estoy en exposiciones, o sea, pintando por mi cuenta, me di tiempo para poder entrar a unos talleres, justamente con un maestro, Armando Galaviz, que era el maestro que conocí en artes plásticas en aquel tiempo, y con él estoy tomando el curso ya de hecho ya voy a terminar el curso de escultura en barro, sí. ¿Qué sigue de aquí? Ya estamos en 2018, ¿qué sigue para Maru Bautista? Bueno, ahorita que estoy con las exposiciones por medio de la plástica, bueno, y aparte en forma individual, el plan es precisamente ya exponer también en forma más internacionalmente. De hecho, he hecho algunas exposiciones, pero a través de la plástica, ¿no? El próximo año planeo hacer alguna exposición ya individual,
Me gusta también mucho la escultura, pero ya en forma más abstracta. Y bueno, Maru, ¿cómo, para los que nos estén viendo, cómo te pueden contactar si están interesados en algo de tu obra o incluso en entrar al taller? Pues en Facebook, en Arterapia, Okay. ahí me pueden encontrar, y mi correo es arterapia.maru@gmail.com. Ok. Y bueno, ya para finalizar, ¿algún mensaje que le quieras dar a las mujeres que están interesadas tanto en las artes plásticas como específicamente en la pintura o en la escultura, o vaya, en el arte como tal, como profesión? Que se animen realmente. Yo creo que es un alimento para el alma, especialmente, no digo que los hombres no, obviamente, también, pero a las mujeres más por las circunstancias que estamos viviendo ahora, vaya. Creo que de esa manera ellas pueden canalizar tantas situaciones, vaya, desde frustraciones o problemas o alegrías, les va a ayudar mucho. Y yo creo que no necesitan gran inversión, en su casa ellas mismas pueden practicar, dibujar. No tienes que ser una experta en el dibujo ni en la pintura. Lo único que necesitas es realmente que te guste. Y con la práctica, como todas las cosas, son mejores. Hay muchas formas incluso ahora pues con la tecnología puedes bajar muchos cursos. Yo a veces veo que hay cursos para hiperrealismo, para realismo, para pintar de forma abstracta, vaya. Yo creo que no hay ningún pretexto, ¿verdad? Si les gusta, yo sí se los recomiendo que lo hagan.